Yo quisiera estar hablando en el libro de Amós. El libro de Amós es un libro que se llama así porque hubo un profeta que se llama Amós, ¿verdad? Dios lo levantó a Amós en una época de los reyes de Israel, era en la época de los reyes de Israel, era un profeta que dirigió su mensaje especialmente a Israel, al reino del norte, antes de su caída. Y a veces es triste por lo que nos presenta este profeta de parte de Dios. A veces, hermanos, el comienzo que tenemos, la conversión, en el lugar que aprendemos, nos puede afectar para toda la vida. Por eso tenemos que ser sabios a la hora de escoger en el sitio donde nos vamos a ubicar y donde vamos a crecer y desarrollar espiritualmente. Porque eso afecta a nuestra vida y después es muy difícil abandonar las costumbres. Usted verá que hay muchos cristianos, por ejemplo, que se habituaron a congregarse una vez a la semana. Porque les gusta. Era su forma de actuar. Es en la iglesia donde ellos asistían y ellos eran esa costumbre y a lo mejor entre semana alguna reunión más. Este tipo de iglesias las tenemos. Y así, tristemente. Hay pocas que realmente pagan el precio de congregarse más días a la semana. Y esos cristianos crecen en ese ambiente. Mire, cuando ellos cambian por alguna situación, quizás por distancia, porque Dios les llama a un despertar y ahí pues están dormidos y no puede haber una restauración. Y Dios los llama a estar en una congregación que va un poquito más allá. Usted sabe que es difícil que esas personas se habitúen a esas normas. Es muy difícil. Bueno, hemos tenido el caso en muchas ocasiones de personas que vienen de ese tipo de iglesias tradicionales o iglesias que se han acostumbrado a esa clase de vida y después para corregirles y meterlos por vereda es muy difícil. De forma que muchas veces abandonan y se van. Por eso nos afecta muchas veces. Así que Israel, que era la nación, el reino del norte, en este caso Amós en el capítulo 5 le llama la casa de José. Yo quiero decirles que en muchas ocasiones usted van a encontrar palabras que dice a casa de José y no está hablando a la tribu de José, está hablando a Israel. ¿Vale? Porque José representaba en esta época a todo lo que era el reino del norte. En otras ocasiones usted va a encontrar a Benjamín o a Efraín. Y entonces, a Benjamín, no, a Efraín. Entonces, también hace referencia a Israel, en conjunto las 10 tribus que se separaron de Judá y de Benjamín. En otras ocasiones, la profecía va dirigida pues a una tribu concreta. Así que esto es muy importante que lo sepamos diferenciar para entender mejor el mensaje. En este caso, el profeta Amós se dirigía a la casa de José, que representa al reino del norte. Ahora, si usted ha estudiado el sistema de este reino, como su comienzo, usted se acuerda del comienzo, que se separó, ¿verdad? Se separaron las tribus, las 3 tribus se fueron, hicieron el reino del norte, y Judá y Benjamín se quedaron juntos. No quiere decir que solamente se quedaran Judá y Benjamín, sino hubo muchos de otras tribus que decidieron quedarse unidos con la tribu de Judá, porque era donde estaba el templo y realmente donde había que buscar a Dios, y ellos se dieron cuenta que valía la pena seguir con esta tribu que había escogido dedicarse más a lo espiritual que a lo material. Bueno, se dividieron, pues usted sabe la historia, por el pecado de Salomón se dividió, Dios mismo lo dijo que se iban a dividir. Pero usted sabe que al principio, su primer rey, Jeroboam, pues él decidió levantar unos lugares de culto. Y eso le llevó a este reino a ser un reino superficial religioso. Ellos hicieron su religión y se apartaron de la verdadera religión, de las verdaderas normas establecidas por Dios que las tenía la tribu de Judá. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado, hermano. Nosotros no podemos hacer la religión a nuestra manera. Nosotros tenemos que
seguir la religión que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos demanda? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios exige? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Así que no debemos dejarnos llevar por lo que los hombres nos dicen. Tenemos que dejarnos llevar por lo que la palabra de Dios enseña. Esto es importante, porque si no vamos a tener problemas. Después nos vamos a encontrar con grandes problemas. Después nos vamos a encontrar que no esperábamos los resultados que normalmente la palabra de Dios nos dice o nos han dicho, pero el problema no está que la palabra de Dios no nos cambie, sino que nosotros no estamos dispuestos a ceñirnos a la palabra de Dios. Y esto es lo que nos trae muchas veces un conflicto espiritual. Viene la tristeza, viene la frustración, viene el desánimo, viene el conformismo y viene un sistema religioso. De tal forma, hermano, que en esta época Dios tiene que levantar al profeta Amós y por medio de él decirles estas palabras. Mire lo que dice el versículo, vamos a leer el capítulo 5, versículo 1. Dice así: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ahora, imagínense que en esa época, por lo que vemos, era una época donde la nación estaba disfrutando de un ambiente apropiado para el bienestar, para la comodidad. Había trabajo, la gente le era fácil conseguir el dinero, no había crisis, no la había en esa época, eran prósperos, de tal manera que ellos creían que eso era bendición de Dios. Que toda esa prosperidad, que todos esos beneficios, que todas aquellas riquezas que estaban acumulando, que era porque Dios estaba con ellos. Y por cierto, eso y esa forma de vida superficial, porque se habían vuelto materialistas, entonces los habían llevado y les habían rinconado a una religión superficial, porque esto es lo que hace cuando amamos el dinero, cuando el corazón es tomado por el materialismo, nos volvemos religiosos. Porque no se puede servir dos señores a la vez. O servimos a la riqueza o servimos a Dios. Esto lo dijo Jesús bien claro. No se puede servir dos señores a la vez, hermano. Si amamos el dinero, la riqueza de este mundo, no vamos a amar de verdad a Dios. Porque no podemos andar. No podemos andar con las riquezas y con Dios. O tenemos que dedicarnos a la riqueza o tenemos que dedicarnos a Dios. El pueblo quería vivir de esta forma. Y ellos creían, tenían el concepto, que al fin y al cabo era Dios que les estaba prosperando. Y realmente si Dios no les hubiera hablado a través del profeta, pues ellos habrían estado creyendo que toda la bendición que ellos estaban disfrutando, pues era que provenía del cielo. Y es verdad, hermano, que la palabra de Dios nos dice, y lo dice la palabra ya en el Antiguo Testamento, que cuando nuestros caminos son fieles a Dios, cuando nosotros en primer lugar ponemos a Dios sus cosas, Dios también nos va a bendecir. Pero es muy importante que examinemos nuestra vida, si está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Es muy importante. Si nosotros descubrimos que la palabra dice una cosa y nosotros vivimos otra, no creamos que lo que tenemos proviene de Dios, porque a veces nos lo puede dar también el diablo. El diablo también nos da cosas para apartarnos de Dios. Escucha, hasta Jesús se lo ofreció. No le dijo el diablo a Jesús en las tentaciones: si me sirves, si haces lo que yo te digo, yo te daré todas estas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano, porque no siempre esos trabajos, esas riquezas y esos bienes que recibimos provienen de Dios. Muchas veces es una forma de tenernos apartados de Dios. Y esto es lo que le pasaba a Israel en esta ocasión. Así que el profeta les dice: están ustedes equivocados. Ustedes creen que la vida que viven es una vida apropiada, que la religión que ustedes practican es la perfecta. Y ellos habían llegado a creer que era cierto. Bueno, ¿cuánta gente, hermanos, creen que lo que están practicando es lo suficiente? Pero, hermano, cuando vamos a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Amén. Cuando nosotros leemos las Escrituras y nos viene una revelación, una luz clara de la verdad de Dios, hermano, nos damos cuenta cuánto nos falta para todavía
hacer lo que Dios manda. ¿Amén? Si nos damos cuenta. Claro, si nosotros no leemos la palabra ni escuchamos la palabra, pues no lo vamos a saber nunca. Pero Dios quiere que tú y yo sepamos la verdad. Por eso Él siempre mantuvo predicadores y los va a mantener mientras la iglesia esté en la tierra. Él va a mantener predicadores fieles que van a predicar el mensaje para que el pueblo por lo menos sepa la verdad. Después la vivirá o no la vivirá, pero siempre Dios ha mantenido canales a través de los cuales Él ha abierto los ojos a su pueblo para que no viva engañado. Así que le dice no. Entonces el profeta le dice, vamos a leer, creo que es el versículo 6, lo que realmente tenían que hacer. Dice así, versículo 6, lo está poniendo aquí, hermano, sí, está aquí. ¿Qué dice ahí? Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, porque por eso mandó Dios un profeta, para decirles que estaban haciendo las cosas mal. Si hubieran estado haciendo las cosas bien, ¿por qué ha de mandar Dios un profeta? No tendría sentido. Dios no necesita mandar a un profeta cuando hacemos las cosas bien. Él enviaba siempre a un profeta cuando el pueblo hacía las cosas mal. Lo vemos así en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice? Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en meter quien lo apague. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo, hermano? Si quería realmente estar de acuerdo al propósito de Dios, buscarle. Pero ellos habían llegado a un conformismo. Hermano, hermana, no se conforme usted nunca. No caiga en un conformismo espiritual. El conformismo espiritual no puede dormir. Nos puede alejar de Dios, de los planes y propósitos de Dios que tiene con nuestra vida. No se duerma. Usted tiene que buscar a Dios. Ha de buscar a Dios cada momento. No puede andar sin Dios. Tenemos que estar constantemente buscando a Dios. Porque si no, vamos a tener problemas que nos vamos a ir alejando. Cuando dejamos de buscar a Dios, nos alejamos. Ahora, si leemos todo este capítulo, yo no sé si usted lo ha leído, yo no, porque por tiempo, porque si no estaría mucho tiempo y no quiero. Usted se dará cuenta la injusticia que vivía este pueblo. La diferencia social que existía en ese tiempo. Mientras unos tenían una cantidad de bienes tremendos que podían disfrutar todo lo que querían, otros estaban muriendo de hambre. Aquí nos dice que la justicia, los jueces, no eran justos, sino que cuando venían a juicio, daban la razón a los ricos porque sacaban favores de ellos. Hermano, ¿cómo Dios va a estar contento cuando se maltrata mal al pobre? Cuando Dios es el protector de los pobres. Cuando una nación o un pueblo permite estas cosas, va a tener problemas. ¿Qué es lo que le está ocurriendo a las naciones en nuestros días? Que hay una tremenda injusticia en la sociedad, hermano. Y esto dice la Biblia que Dios lo aborrece. Porque vienen las crisis en las naciones porque están haciendo algo inadecuadamente. Hermano, por robar un plato de comida, por robar algo en un supermercado, por conseguir cualquier cosa que no lo aprobamos nosotros, amén. No lo aprobamos, porque si hubiera trabajo esa gente no tendría que robar. Acaba la gente en la cárcel. Pero en cambio hay otros que roban, y tú los ves en la cárcel. Lo vemos en nuestros días, hermano. Ya ocurría en esta época, por lo que vemos en este capítulo. Los jueces hacen la vista gorda a aquellos que tienen dinero. Y no van a la cárcel, es muy difícil. Una vez que otro meten a alguno para apagar, para cubrir. Porque imagínense, hermanos, si tuvieran que todos los que roban y todos los que defraudan y todos los que hacen más generalmente a los débiles, a los pobres en las naciones, tuvieran que ser castigados, le aseguro que tendrían que estar muchos ricos en las cárceles. Muchísimos tendrían que estar. Pero no. Por ejemplo,
Yo no sé si usted escuchó las noticias, hay unos padres que están luchando porque metieron a su hijo, lo metieron en la cárcel, lleva ya creo 1 año en la cárcel, simplemente porque unos ladrones que se dedicaban a robar, los cogieron. Y entre esos robos estaba el móvil de un muchacho. ¿Acaso han comprobado si es verdad que ese muchacho era parte de esa banda de ladrones? O como él dice que había denunciado que le habían robado unos días antes el móvil. Y porque lo encontraron en el robo de este grupo de ladrones, los metieron a todos en el mismo lote. Y ahí está el muchacho luchando para ver cómo pueden sacarlo, porque el muchacho dice, soy inocente. 3 días antes me habían robado el móvil y me han metido injustamente en la cárcel. Yo no sé, tampoco hasta que la justicia no determine si él era parte de la banda o no, pero ¿por qué hay que meter a una persona por robar o por hacer una cosa así, sin estar seguro si es un ladrón? Y en cambio hay tantos que han robado millones y millones y millones y andan por ahí disfrutando, divirtiéndose y viviendo. Pues esto Dios lo ve más, hermano, y por eso vienen las miserias en las naciones. Porque hay una diferencia social, y cuando hay una diferencia social, como dice aquí, cuando van a juicio, al pobre lo amachacáis, lo tratáis mal, y lo despojáis de lo poco que tiene, y en cambio al rico le toleráis, le permitís, y no pasa nada. ¿Creéis que dice Dios, que yo no voy a castigar estas cosas? ¿Vosotros las pasáis por alto? ¿Creéis que yo, como Dios, voy a permitir esta injusticia? Si yo permitiera esta injusticia, sería como vosotros, dice. Y en ningún momento Dios quiere que un pueblo le presente injustamente, haciendo creer que ese Dios es de la manera que es el pueblo. Hermano, Dios no es como somos nosotros. No es cierto. Es verdad que nosotros debemos reflejar a Dios, pero Él nunca es como nosotros. Él siempre es el Dios justo, el Dios santo y el Dios perfecto. Y estos pasajes, hermanos, están aquí justamente para que nos demos cuenta qué es lo que pide el profeta al pueblo. Buscarme y viviréis. Si me buscáis, vais a conocer la verdad. Vais a saber realmente lo que a mí me agrada. Inmediatamente, cuando buscamos a Dios, hermanos, vamos a descubrir, como ya les he dicho anteriormente, vamos a descubrir lo imperfecto que es el trato que nosotros tenemos a veces con los demás. La vida que creemos que es una vida, a veces nos creemos que vivimos una vida espiritual tan elevada, que tenemos los ojos tan cerrados que hasta no lo llegamos a creer. Pero cuando la luz de Dios refleja lo que hay dentro de nosotros, nos damos cuenta lo miserables que somos. Para ver la miseria que tenemos dentro hay que acercarse a Dios, porque no se ve la oscuridad sin la luz. En la oscuridad no se ve si no hay luz. Y el único que puede descubrir lo que hay dentro del hombre es Dios. Por eso dice, buscarme y entonces viviréis. Hermano, Dios lo que desea es el bienestar del pueblo. Dios desea el bienestar de las naciones. Escuche, mire lo que dice el versículo 26-27 de este capítulo. Lo vamos a poner ahí para que lo lean. Este capítulo 26-27 de 5. Mira lo que dice Dios de la religión que ellos practicaban. 22, ¿puede ser? No, vamos a leer el 22, sí. No, vamos a leer también el 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. El pueblo creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantores, pues no escucharé los salmos, salmodías, que quiere decir los salmos, canto de tu instrumento. Pero correrá el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Me ofreceréis sacrificio y ofrendas. Me ofrecisteis sacrificio y ofrendas. Ahora recuerda
lo que hizo Israel cuando caminaba por el desierto, recordándoles que lo que ellos hacían, pues no era grato ante Dios. El pueblo creía que lo que estaba haciendo en ese tiempo era grato, y Dios les dice, ¿acaso yo me gocé en lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto? No, ellos no ofrecían sacrificios al dios Reflán, no me acuerdo si era, bueno, es un nombre así raro, no me acuerdo cómo se llamaba. Eran dioses, eran ídolos que se habían levantado ellos, como era el becerro y tantas otras cosas. Y dice, ¿acaso yo me agradé en los sacrificios que el pueblo hacía cuando caminaba a la tierra prometida? Y ahora el profeta le recuerda, lo que vosotros estáis haciendo en vuestras asambleas, se lo dice a Israel, dice, yo no me gozaré. Vosotros hacéis sacrificios, hacéis ofrendas, hacéis esto y lo otro, pero no me alegraré en ello. ¿Sabes cuál era el problema, hermano? Porque no lo hacían de corazón. Cuando nosotros hacemos la cosa sin corazón en lo que hacemos, Dios no le agrada, hermanos. Dios lo que valora es cuando lo que nosotros hacemos hay un corazón hacia Él. Si no hay un verdadero corazón hacia Dios, lo que nosotros le ofrecemos no es grato a los ojos de Dios. Y eso es muy importante que tú y yo lo examinemos también. Porque este es un mensaje que Dios le daba a Israel. Recuerda que ellos habían levantado los becerros, uno en Dan, otro en Betel, y su rey y sus sacerdotes que se habían levantado ellos, dijeron, ahí están los dioses que os sacaron de Egipto. Estos son los dioses. Y eran 2 becerros. Y el pueblo se lo tragó. El pueblo lo creyó, que esos eran los dioses que les habían sacado de Egipto. Porque ellos decían que esos becerros era Dios, que era algo representativo. Pero Dios dice que esas cosas Dios las abomina, no las acepta. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que estas cosas son abominables ante los ojos de Dios. Por tanto, ¿por qué el pueblo acepta cosas que Dios abomina y que la palabra de Dios prohíbe? Por tanto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano? Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios aprueba. No debemos de caer en la trampa de ser conformistas y creer que lo que estamos haciendo ya es suficiente. Tenemos que mirar que todavía en lo más profundo de nuestra alma no hay sinceridad. Amén, si la has conseguido, amén. Gloria a Dios, si has llegado a conseguir y tú ver que tienes realmente una sinceridad y una transparencia en el corazón hacia Dios. Me alegro si vives esa vida, porque Dios debe de estar contento con esa clase de vida. Pero mientras nosotros no nos demos cuenta que nuestro corazón y nuestras palabras y nuestra vida está de acuerdo con la palabra de Dios, no debemos estar contentos, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios reprende a ese sistema superficial. Que cuando la religión se vuelve mecánica, Dios la abomina. ¿Sabes lo que es algo mecánico? Voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Diezmo y ofrendo porque es mi deber. Canto y predico porque alguien lo tiene que hacer. ¿Verdad? Me toca. Como me toca, pues predico. O como soy el pastor y tengo el deber de predicar, pues predico. No es así, hermano. No es que yo tengo que predicar porque soy el pastor de la iglesia. Yo tengo que predicar porque es mi deber. Pero tengo que predicar porque amo a Dios. Yo no tengo que amar este lugar, yo tengo que amar a Dios para estar en este lugar. Si yo subo aquí porque amo este lugar, entonces ¿de qué sirve esto ante Dios? Porque entonces este es mi ídolo, este es mi Dios. Este púlpito es mi Dios entonces. No. Yo tengo que servir a Dios en este púlpito, pero lo tengo que servir a Él. Y como dice Pablo, cuando me pongo ante el pueblo a predicar de parte de Dios, mis pies tienen que estar temblando. Hay que temblar, dice. Con temor y temblor, dice Pablo, cuando servía a Jesús. ¿Y de qué temblamos nosotros? Que Dios nos ayude, porque a veces somos demasiado fanfarrones. Creemos que ya lo sabemos todo. No sabemos nada.
A la luz de la palabra nos vemos tan pobres y tan miserables que no podemos más que decir, no tenemos vergüenza. Y perdón, hermano, no se ofenda a nadie, pero yo lo digo por mi propia vida. Hermano, vemos que Dios lo que quiere es lo mejor, que le busquemos para que hagamos las cosas bien. Vale, hermano, más poquito bueno que mucho malo. Nosotros lo que nos gusta es mucho que sea malo. A Dios le gusta poquito y bueno. Y a todo el mundo. Nadie se agrada, hermano, si le lleva a usted una cesta de higos podridos. ¿A qué no? Entonces lo tiramos a la cara, ¿no? ¿Acaso dice el profeta, verdad? Dice, ¿estará contento tu príncipe si le llevas algo podrido? Y por eso dice, ¿acaso yo voy a estar contento si vosotros me traéis cosas podridas? ¿Ah? ¿Cuántas veces le ofrecemos a Dios cosas podridas, hermano? Pero no lo hacemos de corazón, está podrido, hermano. Todo lo que no hacemos de verdad, sincero, con sinceridad, en lo íntimo, es algo podrido. Porque la carne está podrida, hermano. Está podrido. Así que tengan ustedes bien claro que si un día tienen un buen trabajo, pero ese buen trabajo le aleja de las cosas de Dios, ya no es un buen trabajo. Será un buen trabajo para su bolsillo, pero no para su alma. Si a usted aparentemente le parece que todo le va bien, que no tiene problemas, que los demás tienen problemas y usted no tiene ningún problema, no crea que porque esté usted viviendo una época de esa forma, es que ya está todas las cosas resueltas con Dios, que no es cierto. Porque esto es lo que vivía el pueblo. Y el profeta le dice, aunque tenéis paz, que vosotros decís que tenéis paz, y tenéis buenos trabajos y tenéis buenas cuentas, no por eso es que lo que hacéis o lo que tenéis viene de Dios. Y es ahí. Hermano, todo aquello que nos aleje de Dios no es de Él. Dios no le va a dar nada a usted ni a mí que me aleje de Él, hermano. Nunca usted crea que cuando algo le quita de tener comunión con Dios proviene de Él. Es verdad que hay épocas que quizás tenemos que agarrarnos, aunque sea, como dice, a un clavo ardiendo. Pero cuidado con el clavo que nos agarramos, porque no sea un clavo que después se nos meta y se nos clave. No siempre podemos escoger, pero cuando hay abundancia, mire que cambiamos de trabajo cada semana, cada mes o cada año. Pero cuando no hay, el asunto es otro asunto. Procuramos no perder el que tenemos, claro que sí. Pero que ni el trabajo, ni el negocio, ni nada nos rompa la relación con Dios. Que por encima de todo uno esté dispuesto a decir, Señor, si esto es un perjuicio para mi alma y para tu gloria, estoy dispuesto a que tú me lo quites. Hay que ser sincero, hermano. Hay que ser valiente porque Dios te dará cosas mejores. Si tenemos a Dios, tenemos lo mejor, hermano. Lo mejor no es tener un buen trabajo. Lo mejor no es tener un buen negocio. Lo mejor no es tener bienes en abundancia. Lo mejor es tener a Dios bien ahí en nuestro corazón, en lo más profundo. Saber que Cristo está gobernando nuestra vida. Eso es lo mejor. Bueno, ¿quién valora estas cosas? Tristemente, a través de la historia siempre ha sido un número muy reducido. La mayoría de los llamados cristianos de estas verdades se ríen. Pero aquellos que se ríen de las verdades, un día llorarán. Esto es la verdad. Porque todo el que se ha reído de la verdad ha llorado después. Y si no, ya lo verá usted. Ya verá cuando sienta el llanto de aquellos que se rieron de la verdad de Dios. Usted lo va a ver. Si usted es un verdadero cristiano, tranquilo que llegará un momento que usted va a ver como la gente que se rió de las cosas de Dios llorará. Llorará. En cambio, usted se va a reír más de lo que se puede reír hoy. Amén. Hoy nos podemos reír si andamos bien con Cristo, pero cuando realmente llegue ese momento,
Y usted verá cómo la gente llorará por haber vivido de espaldas a Dios. Usted se podrá reír de verdad, porque dirá, gracias a Dios estoy en el cielo por la gracia de Cristo. Amén. Y aquellos harán lamentación eternamente y usted estará riendo eternamente. Amén. Por tanto, hermano, tenemos la obligación, tenemos el deber de corregirnos, de corregir nuestra vida, de ayudar a que otros se corrijan. Tenemos la obligación y el deber, porque eso es lo que hacían los varones de Dios, los profetas de Dios, corregir al pueblo para que buscara a Dios, hermano. Así que Dios te dé gracia, hermano y hermana, para buscarle un poquito más. Y si hay algo que no funciona en nuestra vida, pues vamos a pedirle a Dios gracias para que nos ayude, porque a veces ni eso podemos, tristemente. No tenemos fuerza a veces ni para eso, así que busquemos la gracia que viene de arriba, que Él nos va a ayudar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, bendecimos y proclamamos tu nombre y te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.